Anne. Sözüne güvenmediğim anne demek istedim herhalde. Ambulans! Ne olur bir şey söyle. Hiçbir şey söylemiyor. Bizi geçiştirip duruyor. Neyi var? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Finalmente, Anne ya no podrá reprimir el resentimiento, la decepción y la ira que ha estado reprimiendo durante años. La destrucción que Alil ha causado en la vida de Melek, Sumru y en la suya propia pasará ante sus ojos, una por una. Este hombre que devastó su familia, trastornó la vida de Melek, hizo que Sumru viviera con miedo durante años y destruyó su propio orgullo, no creerá que ella encontrará la paz hasta que lo eliminen. Mientras sale de casa con una pistola en la mano y manos temblorosas, lo único que pasa por su mente es, este hombre no debería vivir más. En esta escena, los ojos de Anne finalmente aparecerán nublados, pero su determinación será inquebrantable. Mientras emprende su camino en silencio, el fuego que arde en su corazón, a pesar de la noche oscura, será el fuego de la venganza. En ese mismo momento, Sumru-an, cuyo corazón se ablanda con el sentido, arrepentido y amoroso mensaje de Arika, se dará cuenta de que su madre no está en casa y se preocupará. Cuando vea a su madre salir de casa con una pistola en la mano, dudará un momento, pero luego decidirá seguirla. Porque no podrá aceptar que finalmente Anne tome ese camino. Si bien la señora Sumru creció como madre, ahora caerá en la posición de una hija que intenta proteger a su madre de un desastre. Cuando presencia el momento en el que su madre, a quien ha estado siguiendo en secreto, se encuentra cara a cara con Alil, se queda sin aliento. Finalmente, cuando Anne levanta el arma y apunta a Alil, el tiempo se detendrá. En ese mismo momento saltará y tomará el arma de la mano de su madre. Tus manos no pueden estar involucradas en semejante pecado, madre. Él atraerá a su madre diciéndole, sin embargo, las palabras sarcásticas, condescendientes e insultantes que salen de la boca de Alil, acumuladas desde el pasado hasta el presente, desatarán la tormenta que Sumru-an ha estado guardando en su interior durante años. Sus ojos se llenarán de lágrimas, se quedará sin aliento y de repente disparará el arma que sostiene con manos temblorosas. En ese momento, cuando Alil se desploma en el suelo de dolor, las lágrimas fluirán de los ojos de Sumru-an. Se dará cuenta de lo que ha hecho, pero será demasiado tarde. Decidirá acudir inmediatamente a la policía y entregarse, con el arma todavía caliente en la mano. Contará con lujo de detalles todo lo vivido en la comisaría. Esa línea entre su conciencia y su sumisión al Estado redefinirá el carácter de Sumru-an. Basándose en la declaración de Sumru-an, la policía la llevará a ella y a Fain Eliam a la escena. Sin embargo, en el lugar del accidente no se encontrará ni el cuerpo de Alil ni ningún rastro de sangre. Aunque esta situación hace sospechar a la policía, la señora Sumru será liberada ya que no hay pruebas. Sin embargo, en realidad, Alil se alejará de allí con dificultad debido a la herida que recibió en su hombro y se arrojará a su último lugar de refugio, junto a Hikmet. Cuando Hikmet ve a Alil cubierto de sangre, primero entrará en pánico, pero luego, con un instintivo sentido de propiedad, lo llevará adentro y curará su herida. Pero todavía habrá cierta picardía en los ojos de Alil. Aunque sabe que Hikmet ya está en una situación difícil, planea tomar su dinero y escapar. Mientras tanto, la voz interior de Alil le dirá que ya no puede quedarse en esa ciudad, pero que al menos debería conseguir algo de dinero antes de escapar. Al enterarse de que Sumru ha sido liberado en la comisaría, Melek se sentirá aliviado y experimentará un gran colapso emocional. Ella informará a Cian y lo acompañará a casa de su madre y su abuela. El abrazo de Melek a Cian y sus palabras deja que esta pesadilla termine ahora revelarán el cansancio dentro de ella. Al final, Anne estará muy enojado con Sumru. Intenté tal cosa, pero ¿cómo fue que tu mano terminó en el fuego?, dirá. Sumru explicará que hizo tal cosa para proteger a su madre. No podía dejar que una mujer de tu edad se pudriera en prisión, dirá. En esta escena, madre e hija se abrazarán mientras lloran. El peso del evento caerá sobre todos sus hombros, pero al final, superarán esta crisis juntos. Por otra parte, los oficiales de incautación llegarán a la mansión de Hikmet. Mientras se listan los objetos de valor de la casa y se llevan a cabo los procedimientos de incautación, Hikmet sufrirá una importante crisis nerviosa.
Alil estará con ella en ese momento y fingirá apoyarla. Pero en realidad sus ojos seguirán puestos en el dinero guardado en la caja fuerte. Él preparará un juego para engañar a Kanan para que tome algunos objetos de valor y se los entregue a los oficiales durante la incautación. Luego, junto con Alil, elaborarán un nuevo plan para conseguir el cheque de la empresa. Alil dirá palabras románticas para acercarse a Kanan, mostrar interés en ella y recuperar su confianza. Por un tiempo, Kanan creerá en estas palabras y tratará de hacer lo que Alil quiere. En este mismo momento, Bunyamin estará en problemas financieros debido a las costosas joyas que compró para Turkan. Cuando quiera retirar dinero de su cuenta bancaria conjunta, se dará cuenta de que no hay dinero y esto provocará una gran pelea entre él y Kanan. Al principio, Kanan permanecerá en silencio, pero luego pondrá excusas como lo usé para la asociación o hice una inversión. Sin embargo, a medida que el incidente se intensifica, también se revelarán los juegos de Alil. Kanan, que se da cuenta de que el dinero fue para Alil, no podrá digerir la traición y el hecho de ser tratado como un tonto. Arika, por otro lado, cuestionará su propio comportamiento por miedo a perder el amor que siente por Nazim. A partir de ahora le resultará difícil soportar su actitud malcriada y arrogante. Para recuperar a Nazim, hablará con Esat y le dirá, tenemos que cambiar. Aceptará que Melek y Noé no son en realidad sus enemigos, sino que el verdadero enemigo es su propio ego. Aunque Esat piensa como Arika, tendrá que permanecer en silencio debido a las amenazas de su tía Hikmet. Finalmente, Esat irá a Cian y le contará todo. Confesará que Hikmet lo amenazó y por eso tuvo que hacer algunas cosas malas. Trabajarán junto con Cian para tenderle una trampa a Hikmet. Esta honestidad suavizará, al menos un poco, el enojo de Esma hacia Esat. Cuando Nu descubre que su madre le disparó a Alil, correrá inmediatamente hacia ella. Sin embargo, la señora Sumru será dura con Nu debido al estrés que está experimentando. En ese momento Noé se sentirá mal y caerá al suelo. Melek, Cian, Tasin Bey y finalmente An correrán inmediatamente hacia él y se llamará una ambulancia. Mientras intentan comprender la gravedad de la situación en el hospital, Sevilay no puede soportar toda la presión y le explicará a Sumru y Melek que Nu tiene un tumor cerebral. Sumru y Melek quedarán devastados cuando escuchen estas palabras. Será como si les hubieran vertido agua hirviendo sobre la cabeza. Se comunicarán inmediatamente con los médicos y solicitarán que se realicen todos los tratamientos. La señora Sumru dirá, haré lo que sea necesario. El ángel dirá, olvidémonos de todo, madre, mientras Noé se mejore. Estos abrazos amorosos le darán fuerza a Noé. Su amor será la mejor medicina en la lucha contra la enfermedad. Otro desarrollo que eclipsará la felicidad de Melek y Cian será Perian, quien aparecerá del pasado de Cian. El objetivo de Perian no será iniciar un negocio con Cian, sino recuperarlo. Melek, quien se encuentra en los últimos meses de su embarazo, se verá muy afectada por esta situación. Sin embargo, la postura clara de Cian, la intervención de los adultos y el fracaso de Perian en lograr su objetivo evitarán que la crisis se agrave. Perian tendrá que irse tan silenciosamente como llegó. Después de todos estos acontecimientos, los miembros de la familia aprenderán lecciones importantes sobre sí mismos, los demás y la vida. Cada uno de ellos saldrá más fuerte del trauma vivido. A través del amor, la solidaridad y la lealtad, se reunirán y continuarán sus vidas donde las dejaron. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.